Hola, buen día, bienvenido. Comencemos nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy revisaremos del capítulo 27, los versículos 23 a 36. Es el final del capítulo 27 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La actitud hacia la pérdida. La actitud hacia la pérdida. Recuerden que para el tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en Nueva Traducción Viviente y en Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, capítulo 27, versículos 26 al 36 del libro del profeta Ezequiel. En muchas aguas te engolfaron tus remeros, viento solano te quebrantó en medio de los mares. Tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores y agentes de tus negocios, y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Al estrépito de las voces de tus marineros temblarán las costas. Descenderán de sus naves todos los que tomaron remo. Remeros y todos los pilotos de mar se quedarán en tierra. Y harán oír su voz sobre ti, y gritarán amargamente, y echarán polvo sobre sus cabezas, y se revolcarán en ceniza. Se raerán por ti los cabellos, se ceñirán de cilicio y echarán por ti endechas amargas con amargura del alma. Y levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones, y endecharán sobre ti diciendo, ¿quién como Tiro, como la destruida en medio del mar? Cuando tus mercaderías salían de las naves, saciabas a muchos pueblos, a los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. En el tiempo en el que seas quebrantada por los mares en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti. Todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti, y sus reyes temblarán de espanto, demudarán sus rostros. Los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti. Vendrás a ser espanto, y para siempre dejarás de ser. La misma porción ahora en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 27, versículos 26 al 36. Pero mira, tus remeros te han llevado hacia mares tempestuosos. Un poderoso viento oriental te ha causado destrozos en alta mar. Has perdido todo, tus riquezas, tus mercancías, tus marineros, tus pilotos, tus constructores de naves, tus mercaderes y tus guerreros. En el día de tu ruina todos a bordo se hundirán en lo profundo del mar. Tiemblan tus ciudades junto al mar, mientras tus pilotos gritan de terror. Todos tus remeros abandonan sus naves. Los marineros y los pilotos en tierra firme se agrupan en la playa. Gritan fuerte por ti y lloran amargamente. Se echan polvo sobre la cabeza y se revuelcan en cenizas. Se rapan la cabeza en señal de duelo por ti y se visten de tela áspera. Lloran por ti con gran amargura y profundo dolor, mientras se lamentan y gimen por ti. Entonan este triste canto fúnebre. ¿Hubo alguna vez una ciudad como Tiro, que ahora está en silencio en el fondo del mar? Las mercancías que comerciabas saciaron los deseos de muchas naciones. Reyes de los confines de la tierra se enriquecieron con tu comercio. Ahora eso eres una nave que naufragó, deshecha en el fondo del mar. Toda tu mercancía y tu tripulación se hundieron contigo. Todos los habitantes de las costas se horrorizarán de tu terrible destino. Los reyes están llenos de terror y lo ven con cara retorcida de espanto. Los mercaderes de las naciones menean la cabeza al verte, pues llegaste a un horrible final y dejarás de existir. La actitud hacia la pérdida. Esta tercera sección, de nuevo en poesía, describe el catastrófico naufragio de Tiro. La violenta tormenta del este se refiere a Babilonia, al este de Tiro. El barco de estado de Tiro estaba a punto de hundirse, con la pérdida de su pueblo y de su riqueza. Es aquí donde se relata el naufragio de la nave. El viento solano, los babilonios, le harían naufragar. Las demás naciones temblarían por la caída de esta ciudad igualmente. Es el hundimiento del barco. La admiración se convierte ahora en desolación. Pero mira, dice, tus remeros están remando tu barco a un huracán. Tu poderosa embarcación se tambalea con este poderoso vendaval oriental.
has naufragado en el corazón del mar. Llega la tormenta que fue prometida en el capítulo 26, y el gran barco se hace añicos en las poderosas aguas. El viento del este habla de la invasión del ejército babilónico. La valiosa carga, el hermoso barco y la tripulación capaz se pierden en el corazón del mar. Pero eso no es todo. Los agentes, los corredores, los comerciantes y los clientes de Tiro sentirán las repercusiones del hundimiento del barco. La gente se parará en la orilla y lamentará el fin del vasto sistema mercantil que les dio empleos, ingresos y seguridad. Algunos de los comerciantes silbarán cuando escuchen las noticias, probablemente como una respuesta conmocionada a la tragedia. Sin embargo, la palabra puede significar silbar en desprecio o burla, lo que sugiere que algunos de los líderes de la red empresarial estarán felices también de ver caer a Tiro. Cooperaron en el sistema porque tenían que hacerlo, pero ahora tal vez tendrían la oportunidad de construir su propia red y obtener mayores ganancias. Esta gran lamentación es una demostración anticipada de lo que el mundo entero hará cuando el sistema de Satanás, la gran Babilonia, se derrumbe antes de que el Señor regrese para restablecer su reino. No importa cuán eficiente, cuán rico y hermoso pueda ser el barco estado, cuando el Señor decide hundirlo, nada puede detener su mano. Cuando la reina Victoria celebró su jubileo del diamante en 1897, Rudyard Kipling publicó su poema Recesión, que sonó una palabra tranquila de advertencia a una gran nación algo intoxicada por su vasto imperio. Cuando la gente lee el tercer versículo, nos preguntamos si alguno de ellos pensó en la descripción de Ezequiel de la nave del Estado. Todo esto nos lleva a pensar que solo las embarcaciones que eran capaces de transportar carga pesada y de hacer largos viajes hasta España o Cerdeña se clasificaban como naves de Tarsis. La destrucción de Tiro, que se describe en el capítulo 26 como el mar que hace subir sus olas, se presenta aquí como un navío mercante pesado que se hunde en una tormenta. Todos los que estaban vinculados con la actividad industrial o mercantil en todo el mundo lamentarían la pérdida de Tiro, porque la destrucción de su imperio comercial significaría también una pérdida para Tiro, porque la destrucción de su imperio también acabaría con la prosperidad para ellos. La referencia que se hace a este silbido en el versículo final de esta sección probablemente es una expresión de desaliento y asombro, más bien que de burla podría ser. Así los reinos y estados más poderosos y magníficos caen tarde o temprano. Los que hacen de la Escritura su confianza y descansan sus esperanzas en ellas caerán con ellas. Dichosos los que tienen al Dios de Jacob como su ayuda y cuya esperanza está en el Señor su Dios, que vive por siempre. Los que se meten en el comercio deben aprender a realizar los negocios conforme a la palabra de Dios. Los que tienen riqueza deben recordar que son los mayordomos del Señor y deben usar sus bienes para hacer el bien a todos. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Con esta descripción del naufragio de la nave, que en la alegoría representa a Tiro, el profeta quiere representar la destrucción de la ciudad. El viento solano que se menciona como causa de la destrucción del barco era probablemente un viento oriental, peligroso para las embarcaciones en esas aguas. Así como el gran barco fue quebrantado en el mar, en la misma forma será el quebrantamiento de la gran ciudad comercial. El hecho de que la ciudad estaba edificada sobre una isla hace más apropiada la figura que emplea el profeta. Es posible que el profeta quiera representar alegóricamente a todas las pequeñas naciones y colonias que negociaban con Tiro y que ellas habían de sufrir pérdidas comerciales en su destrucción. Dice, y descenderán de sus naves todos los que toman remo y harán oír su voz sobre ti. En el Apocalipsis, en el capítulo 18, tenemos un pasaje paralelo a este, en que las naciones que sostenían relaciones comerciales con Roma lamentan el triste destino de aquella gran ciudad militar y comercial. Pero lo perderás todo en el día de tu naufragio, dice versículos 26 y 27. El viento del oriente puede referirse no solamente a una tormenta en el mar, sino también a donde estaba la amenaza de Tiro, la Babilonia que estaba al este de Tiro. En los versículos 30 y 31
Hay una lista de 7 señales tradicionales de duelo: gritar amargamente, echar polvo sobre la cabeza, revolcarse en ceniza, raparse la cabeza, ceñirse con cilicio, llorar intensamente y entonar un lamento. Tus vecinos y socios mercantiles se espantarán y dejarán de existir. Es así como la caída en medio de los mares, que se traduce como opulenta, cabot, que se usa para algo pesado y glorioso, se relaciona con la caída que puede notar la sutileza del profeta. Fue justamente su peso lo que hizo que ella cayera tan estrepitosamente. Engrandecerse a uno mismo es el primer paso para el hundimiento. En segundo lugar, el texto ya mencionado, el tipo de personal que utilizaba. Sin embargo, nada de esto pudo evitar el viento de Oriente Solano. El viento era símbolo de la acción de Dios, una lección importante, lo mejor del esfuerzo, capacidad y habilidades humanas representadas, no pueden hacer nada contra el accionar de Dios. Finalmente, se debe notar la repetición de la expresión en el corazón de los mares. En la primera aparición, en el versículo 25, se hace referencia a la opulencia o gloria que había alcanzado allí. En una palabra, reinaba sobre los mares. En la segunda aparición, en el versículo 27, es allí mismo donde es destruida. Caerán. Nada del gran navío con que se presentaba la ciudad sobreviviría, ni los habilidosos, ni la gran mercadería que tenía. La acción de Dios fue total. Ahora, la impresión causada por la pérdida, los versículos 28 al 32, es lo que queremos hacer énfasis aquí en esta mañana. En el versículo 28 comienza un nuevo poema. La elección de este género literario es muy acertada por el profeta, en virtud de que tal como tal sirve naturalmente para expresar sentimientos. La imagen presenta al profeta es un grupo de marinos expertos gritando a viva voz por su impotencia para impedir el naufragio. A pesar de comenzar con una referencia a lo que ocurriera en la nave, el resto del poema se dirige al impacto causado por este naufragio en los otros navíos. El texto presenta una lista de señales de dolor. Algunas son más evidentes, como por ejemplo echarán polvo sobre sus cabezas, se revolcarán en las cenizas, mientras que otras son internas, como por ejemplo amargura de alma. Se podría decir que en este pasaje se encuentran 3 tipos de manifestaciones de dolor. La primera, como ya se ha mencionado, son las externas, que tenían a lo largo del Antiguo Testamento un valor simbólico. El segundo tipo es el representado por las manifestaciones internas expresadas en los llantos, que en 3 ocasiones califica como amargo, mara. Las manifestaciones externas de las que se habló con anterioridad mostraban esta amargura del alma, frase que significa amargura profunda. El tercer tipo es el indicado en el versículo 32, entonarán por ti un lamento, es decir, una canción fúnebre, como ya se ha indicado anteriormente. Nuevamente se debe notar que se ha personificado la ciudad. Si se lee cuidadosamente el texto, se puede notar que 4 veces se usa la expresión por ti. Tan fuerte énfasis en esto quiere sin duda decir 2 cosas. La primera es que nunca pensaron que justamente a ellos les podía ocurrir la destrucción tan amplia como la que debieron enfrentar. Pero también puede querer indicar que como su modelo, lo que les ocurriría a ellos era algo que podría pasarles también a cada persona. En esencia, este tipo de descripción de reacción ante la caída de Tiro implicaba a sus ojos que cualquiera podía caer. Ni la potente Babilonia, en momentos en que escribía el profeta, ni ningún imperio o poder humano podía ni puede resistir al poder de Dios. Nuevamente hay una ironía en el texto. A la voz gritarán de los marineros, le sigue el haber sido silenciado en medio del mar. Es esta actitud ante la pérdida. El lamento comienza con una pregunta retórica. Pregunta que por su formulación muestra que la respuesta es negativa. ¿Quién como Tiro? La respuesta natural es nadie. Lo que está tratando de mostrar que esta ciudad era sin igual. Una vez presentada
la característica sin igual de la ciudad, el profeta recuerda la gloria pasada de la misma. Parece una evocación nostálgica del comercio y los beneficios que todos tenían por el mismo. De la mirada sobre el pasado, el autor pasa al triste presente. En realidad, cuando el profeta está escribiendo, todavía Tiro está disfrutando de su supremacía. Lo seguirá haciendo por lo menos otros 200 años más. Sin embargo, desde el futuro asegura el presente. Los versículos 35 y 36 contienen la actitud de los habitantes de las costas y de los reyes. Esta puede ser presentada con las siguientes expresiones. En primer lugar, causó horror o terror. Una mejor traducción es decir que quedaron pasmados o inmovilizados. No esperaban esta situación, así que inicialmente no supieron cómo reaccionar. El versículo 36 contiene la segunda reacción. Los pueblos silban a causa de ti. Esta es una frase que necesita ser explicada. Se puede interpretar como objeto de burla, como hemos dicho, o de asombro. Aun cuando se interprete como burla, no deja de ser una señal de asombro. Por otro lado, si se compara con el capítulo 26, versículo 2, cuando los de Tiro se burlaban de la destrucción de Jerusalén, ahora están recibiendo la misma paga. Posiblemente se deban ver las distintas reacciones como un proceso. En tiempos de desarrollo y riqueza, muchos acompañaron a Tiro. Luego su destrucción causó asombro, para luego terminar siendo objeto de burla. A partir de aquí, podemos ver que el texto tiene un valor o enseñanza que podemos contextualizar. Como dicen los autores de la obra, buscando las escrituras, los versículos 5 a 11 nos dan una descripción del navío, los versículos 12 al 25 de su cargo y los versículos 26 al 36 de su naufragio y pérdida total, con el duelo ampliamente difundido que le siguió. Así que Ezequiel estaba llegando al clímax de su profecía. Había descrito la maravillosa construcción del barco, el exitoso comercio, y luego describe de forma de lamento el catastrófico hundimiento de la embarcación. Ezequiel de nuevo usa la poesía para acentuar la tragedia. La destrucción de Tiro procedió precisamente del lugar en donde se sentía más cómodo, el mar abierto. En muchas aguas el viento solano iba a quebrantarlo en medio de los mares. La mayoría de los navíos trataban de navegar cerca de la orilla para evitar naufragar durante las tormentas. Pero el barco, que era Tiro, se aventuró a comerciar en alta mar y se vio atrapado en una violenta tempestad. En el otoño e invierno, el clima del mar Mediterráneo es impredecible y peligroso para la navegación. Una tormenta proveniente del oriente o nordeste haría que el barco se alejara de la costa y se adentrara en el océano, donde tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Ezequiel usa una vez más el viento solano, con doble significado. Aquí la violencia de la tormenta del oriente se refiere a Babilonia, ubicada en este punto cardinal con respecto a Tiro. El barco, que era Tiro, estaba a punto de irse a pique junto con toda su gente y sus riquezas. Se iba a hundir en medio de los mares. La destrucción de Tiro fue súbita. El sol se puso al mediodía y toda su pompa y opulencia, su dignidad y su poder no hicieron sino agravar su ruina. Ahí la tenemos como un gran navío ricamente cargado que se hunde por la indiscreción de sus remeros. A alta mar te condujeron tus remeros, sin percatarse de la tempestad que se cernía a sotavento, así que el viento solano te quebrantó en medio de los mares. Los gobernadores de la ciudad se enredaron en una guerra con los caldeos, que fue la ruina del país. Con su insolencia provocaron a Nabucodonosor a invadirles y con su obstinación le enfurecieron hasta tal punto que decidió acabar con ellos y como un viento solano los quebrantó. Todas las riquezas quedaron sepultadas en ella. Tus riquezas, tus mercancías, tu tráfico, tus remeros caerán en medio de los mares el día de tu ruina. Todos los que tienen a su cargo la nave, los marineros, es decir, los gobernadores y los potentados del país, gritarán tan alto que se estremecerán los suburbios de la ciudad. No es seguro el significado del vocablo hebreo migroshot, que significa las olas, esto es, las flotas que por entonces surquen los mares junto a Tiro.
aunque en todos los demás lugares de la Biblia, Migrash denota las dehesas que rodean una ciudad. También podrían significar los vecinos distritos costeros. Llegamos a la culminación de este capítulo, también pensando en los países vecinos que iban a llevar el luto por Tiro. Iban a gritar amargamente, a echarse polvo sobre sus cabezas y revolcarse en ceniza. Iban a raer sus cabellos y a ceñirse de silicio, que eran símbolos de dolor intenso por una desgracia personal. La gente iba a lamentar la pérdida y a levantar endechas sobre Tiro. Ezequiel pronunciaba así este segundo lamento dentro del lamento mayor. ¿Quién como Tiro, como la destruida en medio del mar? Toda la gente que había comerciado con la otrora exitosa ciudad iba a quedar pasmada por la súbita pérdida y el consecuente silencio de la misma. A Tiro se le echará entonces en cara su anterior prosperidad. La que antes era Tiro la renombrada será llamada Tiro la quebrantada por los mares en lo profundo de las aguas. La reacción de los espectadores será muy diversa. Unos quedarán atónitos de espanto, temblando, demudando el rostro. La ansiedad estará retratada en sus caras. Otros silbarán con silbidos de mofa y alegría, escarneciendo el orgullo que dominó a Tiro, criticando la mala administración de sus gobernantes, o simplemente llevados de rivalidad vengativa, que ya tienen por muy justa la ruina de la ciudad. Como si dijesen, de este golpeteo no se recobra. La actividad comercial de Tiro enriqueció a todos aquellos que estaban cerca de ella. Había saciado a muchos pueblos y había prosperado a muchos reyes de la tierra. Mucha gente se había beneficiado grandemente del comercio con ella, así que todos ellos iban a sufrir grandes pérdidas. Los que se habían beneficiado de su comercio con Tiro se iban a asombrar y sus reyes temblarían de espanto, sus rostros quedarían demudados por el asombro. Esos reyes iban a temer porque si la gran ciudad de Tiro era destruida por los babilonios, su esperanza de escapar de ellos era casi nula. Los mercaderes también iban a silbar por el impacto de la caída de Tiro. Eso no indica necesariamente burla o escarnio. Por lo general, el término expresa asombro. Los hombres de negocios iban a asombrarse porque el orgullo de la flota habría sufrido un final terrible. No está de más terminar el comentario de este capítulo con la aplicación devocional de Feinberg, Rico sin Dios. El informe sobre Tiro tiene una relevancia especial para nuestros días, pues las áreas en las que sobresalía y por las que constituía la envidia de todo el antiguo mundo son precisamente los campos en los que toda nación moderna intenta afirmar su superioridad. Pero Tiro tiene un mensaje para nuestra época, y es que las riquezas sin Dios son incapaces de satisfacer el corazón del hombre, y con frecuencia impiden a muchos depender de Dios. ¿Acaso no se han introducido en este capítulo en la iglesia y se ha metido muy hondo en la vida de demasiados creyentes? Así es el naufragio de esta nación. La metáfora del barco Tiro, con la que comienza el capítulo, continúa hacia su terrible clima, cargado con la mercadería que le trajo prosperidad. El barco se ve atrapado en una tormenta en el mar, mientras el viento del este sopla y provoca una tormenta de tal violencia que el barco es aplastado por su poder. El barco se hunde en medio del océano, llevándose consigo bajo las olas a su tripulación y su valiosa carga. Y a medida que la noticia del naufragio se extiende a lo largo de la costa, los marineros de los puertos costeros salen a pararse a la orilla, donde los restos del otrora poderoso barco son arrastrados por las olas del océano. Allí, en la orilla, los marineros lamentarán la pérdida del poderoso barco, sabiendo por su propia experiencia el poder de una tormenta en el mar. Levantarán un lamento por Tiro. Otros barcos habían naufragado en el pasado, pero la pérdida de uno de los mejores barcos que jamás haya desafiado las olas fue un evento terrible. Tal vez con ironía el poeta elabora sobre el significado de la pérdida. No es la tripulación ahogada la que es el foco de lamento, sino la pérdida de un gran barco que proporcionó a la gente y a los reyes de la tierra una mercancía valiosa. En su lamento metafórico, el profeta extrae una serie de lecciones que pertenecen a todos los viajes de la vida.
La primera lección ya ha sido notada en los versículos anteriores. El orgullo conduce inevitablemente al naufragio. Segundo, en cada viaje uno sigue vulnerable. El Tiro era un barco construido con los mejores materiales, servido por la tripulación más capaz y dirigido por aquellos experimentados de muchos años en el océano. Sin embargo, cuando soplaba el viento del este, el poder del océano era demasiado grande para toda la calidad y experiencia acumuladas en el barco. Para todos los verdaderos marinos, calidad y experiencia en el barco. Para que todos los temerarios se aventuren en el océano de la vida sin ellos, entonces también existe la necesidad de reconocer fuerzas mayores que aquellas con las que los seres humanos pueden hacer frente solos. El viento del este y su poder de tormenta estaban más allá del control humano, pero dentro del poder de Dios. Reconociendo estos poderes, más allá de aquellos para los que se puede hacer preparación, todos los viajeros deben confesar la necesidad de fe y competencia. La tripulación de Tiro, experimentada en las tormentas menores del océano, totalmente se creyó capaz de cualquier cosa que los elementos pudieran ofrecer. Pero se había olvidado que aquel que controlaba la furia de los mares y que tenía el poder de calmar esas olas, los podría hacer naufragar. Tercero, el lamento de los marineros en la orilla introduce una ironía en el naufragio de Tiro. El pecado de la ciudad había sido su deleite perverso sobre la ruina de Jerusalén. Confiando en su propio poder, no tenía más que deleitarse con el naufragio de un vecino. Pero aquellos que aumentaron el naufragio percibieron lo que la tripulación del barco no había percibido, a saber que un naufragio debe siempre ser lamentado. Cada pérdida de un barco en el mar era un recordatorio para los marineros en la costa de su propia vulnerabilidad. Y es así que a medida que percibimos los naufragios de la vida, nunca deben ser una fuente de burla o deleite. Tampoco deben evocar confianza en sí mismos y arrogancia, porque en todas las experiencias de la vida hay tormentas que son mayores que nuestra capacidad de sobrevivir, que son mayores que nuestras fuerzas presentes. Reconocer y lamentar la tragedia debe introducir un conocimiento de nuestra propia vulnerabilidad y así sacar de nosotros esa confianza en Dios, que es el único que puede calmar las violentas furias del mar, que es el único que nos puede conducir a buen puerto. Oremos y estemos pendientes de que en todo dependamos de Dios, de que en todo recurramos a Dios, pero sobre todo que en todo reconozcamos que Él es el que provee, el que sostiene, el que guarda y el que protege y el que nos lleva y conduce a un puerto feliz. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo. Gracias Señor por tu amor inagotable y sobre todo Señor porque en todo y en todas las cosas Señor tú siempre nos animas, nos exhortas, nos guías Señor hacia la senda de la vida y nos muestras Señor aquellas cosas que son importantes. Ahora Padre bendito, pedimos a ti Señor que nos guíes en este día Señor, que nos animes a compartir con otros de tu mensaje de salvación. Y sobre todo, Señor, que nos permitas dar testimonio, un testimonio vivo a aquellos que no te conocen, para que ellos también puedan acercarse al trono de gracia y clamar Abba Padre. Gracias, Señor, por todas estas bendiciones. Todo lo dejamos en tus manos, clamamos a ti, lo pedimos y rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.